Hoy te voy a compartir un top 10 de vegetales comestibles que toleran muy bien la sombra y que, cuando se sienten a gusto, crecen con una fuerza impresionante, como si fueran malezas. Si tienes un patio con poca luz, un balcón orientado hacia una pared, un rincón bajo árboles, o simplemente un lugar donde el sol llega a pocas horas, esto te puede cambiar la forma de ver tu espacio. La idea no es pelear contra la sombra, sino trabajar con ella. Elegir plantas que ya nacieron para vivir con luz filtrada, con humedad constante y con competencia irregular. Antes de empezar, un aviso responsable y muy importante. Varias de estas especies pueden ser invasoras en ciertos países o regiones. Eso significa que se expanden tanto que desplazan plantas nativas o se vuelven difíciles de controlar. Si decides cultivarlas, hazlo con límites claros, macetas, barreras, cosecha constante y, sobre todo, verifica si están permitidas o recomendadas en tu zona. Y otro aviso igual de importante. Si vas a recolectar plantas silvestres, identifica con absoluta certeza. No pruebes nada si tienes dudas. Hay plantas que se parecen mucho entre sí y un error puede salir caro. Ahora sí, vamos con el conteo. Número 10. Lechuga del minero, también conocida como Miner's lettuce, su nombre científico es Claytonia perfoliata. Esta es una planta de clima fresco, de ciclo anual, que viene de zonas del oeste de América del Norte. En la naturaleza suele aparecer en suelos húmedos y removidos, y sobre todo en pisos de bosque, donde la luz llega suave, como tamizada por las copas de los árboles. Lo bonito de esta planta es que no se queja si no le das sol pleno. Con que reciba un par de horas de sol directo, o mucha luz indirecta durante el día, puede crecer feliz. En sombra parcial e incluso sombra bastante marcada, sigue saliendo adelante. Es de esas plantas que parecen decirte, no te preocupes, yo me encargo. Tolera suelos pobres, incluso compactados, y mientras tenga algo de humedad, se establece rápido. Y cuando se establece, empieza la magia. Se resiembra sola con facilidad. Una sola planta puede producir muchísimas semillas y al final de la temporada, sin que tú hagas nada, al siguiente periodo fresco vuelve a aparecer. Muchas veces forma una alfombra verde en finales de invierno o inicios de primavera. En cocina es muy agradecida. Sus hojas y tallos se pueden comer crudos en ensaladas o salteados como verdura de hoja. El sabor es suave, fresco, con un toque ligeramente dulce. Además tiene historia. Se utilizó como verdura fresca por pueblos indígenas de la costa del Pacífico, y también por buscadores de oro en California que la apreciaban como alimento verde durante meses fríos. Número 9. Berro de tierra, también llamado landcress, su nombre científico es Barbarea verna. Este es un tipo de brásica bienal, originaria de Europa y Asia Occidental. En su hábitat suele crecer donde hay humedad y sombra, como bordes de bosques, zanjas, orillas de arroyos o lugares removidos donde el suelo se mantiene fresco. Lo interesante es que, dentro de las brásicas, es de las que mejor se comportan con poca luz. Con unas pocas horas de sol, o incluso con sombra luminosa, puede producir hojas con buena textura y sabor. Le gusta la humedad constante. No significa pantano, pero sí un suelo que no se seque por completo. En primavera y en otoño suele crecer con fuerza y en épocas de calor fuerte baja el ritmo, como si dijera, mejor espero. Si lo dejas florecer, tiende a esparcirse. Germina fácil en suelos removidos y si encuentra un rincón húmedo y sombreado, lo coloniza sin pedir permiso. Por eso conviene cosecharlo seguido, así lo mantienes productivo y controlado. Se cosecha en forma de roseta, y puedes cortar hojas varias veces. En ensalada funciona muy bien porque tiene un toque picante suave, parecido al berro de agua. De hecho, muchas personas lo usan como reemplazo cuando no tienen un flujo de agua disponible. Durante mucho tiempo se valoró como verde de invierno, de esos que siguen dando cuando otros cultivos ya se rindieron.
Número 8. Verdolaga, su nombre científico es Portulaca oleracea. Si alguna vez has visto una plantita rastrera creciendo en grietas de la acera o en suelos removidos, puede que ya la conozcas. Es una suculenta anual, originaria de regiones de India y Persia, y hoy está distribuida prácticamente por todo el mundo. La mayoría la ve como maleza, pero si la miras con otros ojos, es una verdura resistente, nutritiva y muy fácil de mantener. Aunque le encanta el sol, se adapta sorprendentemente bien a semisombras si tiene luz indirecta brillante durante muchas horas. Aguanta suelos pobres y secos como pocas. No pide riego constante y en épocas cálidas se dispara. Si el clima se pone cálido, ella se pone feliz y empieza a expandirse formando una alfombra densa. Y aquí viene lo que explica por qué aparece en todas partes. Produce una cantidad enorme de semillas, una cifra que puede superar decenas de miles por planta. Además, los fragmentos de tallo pueden enraizar. Eso significa que si la arrancas y la dejas tirada en suelo húmedo, puede intentar volver. Si decides cultivarla, la clave está en cosecharla y no dejar que se vaya a semillas sin control. Puedes mantenerla como un cultivo de corte constante, y así te acompaña sin convertirse en un problema. En la cocina es deliciosa. Tallos y hojas crudos tienen una textura jugosa y un sabor suave con un toque ácido. Cocida queda como una verdura tierna, muy útil en sopas, salteados o guisos. Además se ha consumido durante miles de años en culturas mediterráneas, de Medio Oriente y de Asia. Número 7. Berro de agua, su nombre científico es Nasturtium officinale. Este es un clásico. Una planta acuática perenne, originaria de Europa y Asia, que crece en arroyos de corriente suave, manantiales y humedales. En muchos lugares vive con sombra parcial porque las ramas y vegetación de la orilla filtran la luz. Como su mundo es el agua, lo que más necesita es humedad constante, idealmente suelo encharcado o incluso crecer con las raíces en agua poco profunda. Si tienes un estanque, una fuente que se renueve o un sistema húmedo controlado, puede ser una maravilla. En cuanto a luz, con unas pocas horas de sol directo o mucha luz indirecta, puede producir muy bien. Lo importante es que el agua esté limpia o se renueve con frecuencia, porque en agua estancada puede haber riesgos sanitarios. Este punto es clave si planeas consumirlo. Se expande tanto por semillas como por crecimiento vegetativo. Sus tallos se enraizan en los nudos cuando tocan agua o barro húmedo. Y además, fragmentos que se desprenden pueden flotar y establecerse en otro punto. Por eso puede colonizar un espacio acuático completo en poco tiempo. En la cocina tiene carácter. Se come crudo o apenas cocido. Su sabor es picante, fresco, casi como un toque de mostaza. Se usa en ensaladas, sándwiches, cremas y platos donde quieres un verde con personalidad. Históricamente se cultiva desde tiempos antiguos, incluso desde épocas romanas, y se valoraba porque podía seguir produciendo en estaciones frías donde otras hojas escaseaban. Número 6. Mache, también llamada canónigos o lamb's lettuce, su nombre científico es Valerianella locusta. Esta es una de mis favoritas cuando hablamos de sombra y clima fresco. Es anual, de origen europeo, norte de África y Asia occidental, y en la naturaleza aparece en bordes de bosque, setos y campos. Lo especial es su tolerancia a la poca luz. Hay hojas de ensalada que con sombra se ponen débiles o se espigan rápido. La mache, en cambio, puede formar rosetas bonitas incluso con pocas horas de sol directo o con sombra luminosa constante. Le gustan temperaturas frescas y suelos con humedad moderada. También se las arregla en suelo pobre o compactado, lo cual es una bendición si no tienes el sustrato perfecto. Se resiembra sola con facilidad si la dejas completar su ciclo. Aparece como alfombra verde en finales de invierno o inicios de primavera.
Crece relativamente rápido en temporada fresca y cuando llega el calor fuerte, se despide y deja semillas para volver después. En sabor es una joya. Suave, con un toque a nuez, muy agradable. Perfecta para ensaladas delicadas, para acompañar platos calientes o incluso para saltear rápido. Durante siglos se ha cultivado como ensalada de invierno en Europa, precisamente porque produce cuando otras plantas no quieren ni asomarse. Número 5. Mostaza de ajo, su nombre científico es Aliaria petiolata. Aquí entramos en terreno de doble filo. Es una brásica bienal, originaria de Europa, Asia y norte de África. En muchas zonas, especialmente en América del Norte, se considera invasora porque se instala en sotobosques con poca luz y desplaza vegetación nativa. Y eso nos dice algo. Si puede dominar un bosque con sombra profunda, claramente tolera poca luz. Con unas pocas horas de sol o incluso sombra bastante cerrada, crece fuerte. Le gusta el suelo húmedo y rico, pero se adapta a condiciones malas. Forma colonias densas y produce muchísimas semillas. Es de esas plantas que, si se escapa, luego cuesta sacarla porque deja un banco de semillas que dura años. El primer año suele formar una roseta. El segundo año se estira, florece, produce semilla y luego muere. Es un patrón típico de bienales, y conocerlo te ayuda a manejarla. En cocina, cuando es joven, se puede comer. Sus hojas tienen sabor a ajo con un punto amargo. Cocidas se suavizan. Incluso la raíz se puede rallar y usar como sustituto de rábano picante. Si en tu región es invasora, lo más sensato es no plantarla. Si ya existe en tu entorno y la recolectas de manera responsable donde esté permitido, al menos hazlo con identificación segura y sin dispersar semillas. Número 4. Acedera de bosque, también llamada Gulsorrel, su nombre científico es Oxalis acetosella. Esta planta parece hecha para la sombra. Es perenne, y se encuentra en Europa, Asia y también en partes de América del Norte. Suele crecer en pisos de bosque bajo copas densas, donde la luz es suave y breve. Tolera sombra profunda y aún así forma pequeñas alfombras verdes. Se expande por semillas y por estructuras subterráneas que le permiten avanzar poco a poco y reaparecer. Un detalle curioso es cómo dispersa semillas. Sus cápsulas, cuando maduran, pueden expulsarlas con fuerza. Así se explica por qué de repente aparece un grupo nuevo cerca de donde ya había. En cocina se usa más como toque de sabor que como base de ensalada. Es intensamente ácida, con un sabor a limón muy marcado. Perfecta para darle chispa a una ensalada, a una salsa o incluso a un plato de pescado, pero en cantidades pequeñas. Aquí viene el aviso. Contiene ácido oxálico, que en exceso no es conveniente. Para la mayoría de personas, consumirla en moderación como condimento está bien, pero si tienes problemas renales o dudas médicas, lo mejor es evitarla o consultar a un profesional. Número 3. Ajo silvestre, también llamado Ramsons, su nombre científico es Allium ursinum. Este es un tesoro de primavera en bosques de hoja caduca en Europa y Asia. Su estrategia es brillante. Sale temprano, cuando los árboles todavía no han cerrado su copa con hojas. Aprovecha esa ventana de luz. Luego, cuando el bosque se vuelve más oscuro, él ya está establecido y puede seguir su ciclo con menos luz. Le gusta el suelo húmedo y rico, fresco. Florece, y cuando llega el verano, desaparece de la superficie y se queda dormido bajo tierra hasta la siguiente primavera. Se expande de dos formas. Por división de bulbos y por semilla. En condiciones buenas puede formar colonias amplias que cubren el suelo como una alfombra. Y por eso en algunos lugares también se vigila, porque puede desplazar otras plantas. Se comen hojas, flores y bulbos.
Las hojas se cosechan en primavera antes de la floración si quieres el mejor sabor y textura. Se usan en ensaladas, pestos, sopas, tortillas, mantequillas compuestas. Su sabor es a ajo, claro, pero más suave que el ajo cultivado. Si lo encuentras silvestre, nuevamente, identificación segura. Hay plantas tóxicas que pueden confundirse con hojas similares en bosques, así que nunca improvises. Número 2. Hierba del obispo, también llamada ground elder o gotuid, su nombre científico es Aegopodium podagraria. Esto sí que es una campeona de la sombra. Perenne, originaria de Europa y Asia, crece en bordes de bosque, setos y terrenos sombreados. En jardines es famosa por una razón simple. Entra y no quiere salir. Tolera sombra con una facilidad desesperante para quien no la quería. Prefiere suelos húmedos, pero cuando se establece aguanta periodos más secos. Su forma de expandirse es la razón del problema. Tiene rizomas subterráneos que avanzan y se ramifican. Y lo más frustrante es que pequeños fragmentos pueden regenerar una planta nueva. Eso significa que si intentas quitarla removiendo el suelo, a veces la multiplicas sin querer. Si la cultivas, lo más prudente es hacerlo en contenedor o con barreras profundas y cosecharla de manera constante. ¿Y se come? Sí, cuando es joven. Los brotes tiernos de primavera son los más apreciados. Se usan como verde cocido o incluso crudo en cantidades moderadas. El sabor puede recordar a una mezcla vegetal fresca, un poco entre perejil y apio, dependiendo del paladar y de la planta. Pero repito, en muchos lugares se considera invasora. Así que antes de traerla, verifica. Número 1. Ortiga, también llamada Stinin nettle, su nombre científico es Urtica dioica. La ortiga se lleva el primer lugar porque combina tres cosas. Aguanta sombra, crece con fuerza y además es comestible y nutritiva. Es perenne y aparece en Europa, Asia, norte de África y América del Norte. Se ve en bordes de bosques, suelos removidos, orillas de ríos y lugares con bastante nitrógeno en el suelo. Tolera sombra parcial y aún así se expande rápido. Le gusta la humedad y suelos ricos, pero se adapta a condiciones menos ideales. Una vez establecida, se vuelve muy resistente. Se propaga por rizomas subterráneos y también por semilla. Puede avanzar año a año, expandiendo la colonia. Y como sus rizomas se fragmentan con facilidad, cada trocito puede regenerar una nueva planta. Por eso es famosa en huertas y campos, porque si no se maneja, se vuelve dominante. Ahora, el detalle que todo el mundo conoce. Pica. Sus pelos urticantes irritan la piel. Pero esa defensa se neutraliza con cocción o secado. Y ahí aparece su lado culinario. Los brotes tiernos de primavera son los mejores. Se cocinan como espinaca, se usan en sopas, cremas, tortillas, rellenos, y también se seca para infusión. Muchas culturas la han consumido durante milenios como alimento y como planta tradicional. Si la cosechas, usa guantes y tijeras. Y cosecha antes de que esté muy vieja y fibrosa. La ortiga joven es otra cosa, es delicada y agradable. Y ahora, una reflexión final que me gusta mucho. Estas 10 plantas no fueron creadas para huertas perfectas con sol pleno todo el día. Muchas evolucionaron en bosques, en bordes de arroyos, en suelos removidos con luz filtrada. Lugares donde la sombra no es un problema, es la norma. La sombra reduce la competencia de plantas amantes del sol. Y por eso, cuando una especie se adapta a esa luz suave, tiene ventaja. Se adueña del espacio, se expande, y parece imparable. La agricultura moderna, muchas veces, seleccionó cultivos para campos abiertos, porque ahí se maximiza el rendimiento con luz total.
Pero los sistemas de alimento tradicionales también se construyeron alrededor de plantas resilientes, capaces de producir con lo que había, no con lo ideal. Así que si tu espacio es sombreado, no lo veas como una limitación. Véelo como un filtro natural que te empuja a escoger las especies correctas. Si quieres un consejo práctico para cerrar, te dejo uno muy simple. Empieza con 1 o 2 especies, en maceta o en un área controlada, y observa. Mira cuánta luz real llega, cómo se mantiene la humedad, y cómo responde la planta. Y si algo crece demasiado rápido, no lo veas como fracaso. Es una señal de que esa planta está diciendo, aquí me siento en casa. Tú decides si la mantienes a raya con cosecha y límites, o si eliges otra más tranquila. Si te interesa, en otro guión puedo ayudarte a convertir este top en un plan de siembra para sombra, con opciones por clima, por estación y por tipo de espacio, como balcón, patio pequeño o jardín bajo árboles.